40 años. O sea, para todo hay un tiempo. Y nos lo dice el libro de Eclesiastés. Hay un tiempo para reír, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para estudiar, hay un tiempo para todo. Por eso es que cuando es el tiempo de Dios, es el tiempo para Él. No podemos distraernos con otras actividades, porque es el tiempo para Él. Solo 2 amenes. Gloria a Dios. Es tiempo. Dígale que tiene un lado, es tiempo para, para cualquier responsabilidad que Dios te quiera encomendar. Es tiempo. Mire, el enemigo sabe que el tiempo se le está acabando. Y mire, y él está trabajando a marchas forzadas, día y noche y no descansa, día y noche y no descansa. Hoy los satanistas se están preparando para la más grande fiesta que celebra el reino de las tinieblas en este día. Y la iglesia no quiere ayunar, la iglesia no quiere orar, la iglesia le cuesta trabajo adorar. Es tiempo de que estés dispuesto a tomar cualquier responsabilidad que Dios te dé. Amén. Primeramente, en cuanto a tu relación con Dios. Tal vez alguien puede decir, pues ya es tarde. Nunca es demasiado tarde. Y busquemos a Dios ahora que todavía lo podemos encontrar. Porque va a llegar un tiempo, va a llegar un momento en el que alguien va a querer buscar una iglesia y ya no va a haber iglesias. Muchos no se han dado cuenta, pero el enemigo está usando a los gobiernos para querer silenciar a la iglesia. Para quererla callar. Aprovechemos hoy el tiempo. Hoy que podemos congregarnos, congreguémonos. Hoy que podemos predicar libremente la palabra, hagámoslo. Hoy que podemos establecer el reino en otros lugares a donde Dios nos quiera llevar, hagámoslo. Pero le pregunto, ¿usted está dispuesto? Oh, creo que no se escuchó, falló el sonido. O predico sin micrófono mejor. Es tiempo de que asumas una responsabilidad con Dios. Es tiempo de que hoy te des cuenta que Dios te está llamando y Dios no se equivocó en llamarte. Dios no se equivocó en escogerte. Hay un llamado para tu vida, porque Él tiene un plan contigo. Y nunca es demasiado tarde para que tú te relaciones con Dios. Nunca es demasiado tarde. Pero ¿qué pasa ahora cuando vino la pandemia? Y sé que a muchos no les va a gustar lo que yo he dicho aquí. Y lo digo con todo el temor de Dios. Esta pandemia, mire, le voy a dar en esto como contexto. ¿Cuánta iglesia no estuvo orando, intercediendo y tal vez hasta haciendo guerra para que este virus ya no avanzara, para que este virus cesara? Y yo le quiero preguntar, ¿acaso Dios es sordo? ¿Usted cree que Dios no escuchó nuestro clamor, nuestra oración? Le aseguro que sí la escuchó. Y la pregunta es, entonces, ¿por qué no se detuvo? Simple, porque fue un juicio de parte de Dios primeramente para la iglesia, aunque a muchos no les guste lo que acabo de decir. Porque lo dije y lo vuelvo a repetir, esta pandemia sacó a la luz quién es cada quien. Y hablo desde lo espiritual
y en todas las áreas. Entonces, ¿qué pasa cuando viene un juicio? Ha venido, y sabe, ahí es cuando más hay que buscar al Señor inmediatamente. O sea, lo que Dios estaba buscando con eso es que el pueblo, su pueblo, su amada iglesia, lo buscara con todo su corazón, que se arrepintiera de sus malos caminos. Si hicimos algo mal, mire, yo le vuelvo a decir, hoy humíllese delante de Dios, pídale perdón y esfuércese y siga adelante. Nadie es perfecto, solo Él. Porque hay muchos ministros que hasta se sienten, quieren ocupar ese lugar. Solo Él merece la gloria y la honra. Es cuando viene un juicio de parte de Dios, tenemos que buscar a Dios inmediatamente. Y a veces puede llegar a ti una enfermedad, como a mí me pasó, que me enfermé y usted lo sabe. Y algunos tal vez dijeron, sí, seguro el pastor estaba en pecado, por eso le llegó eso. Fue un trato que Dios tuvo conmigo. Y yo tuve que aprender a depender aún más de Dios en ese momento. Y si Dios me guardó, porque bien me pudo haber llevado, ¿está usted de acuerdo? ¿Cuántos hermanos, cuánta gente no se nos adelantó en este tiempo? Y gente que amaba a Dios con todo su corazón. Y se nos adelantó. O sea, si Dios te tiene aquí, entiende esto. Hay un propósito. Y Dios quiere trabajar en tu tierra. O sea, en tu vida. Para que entonces tú puedas dar fruto y puedas llevar esas buenas a otros. Amén. Entiende hoy que si esto está llegando, es que cuando más tenemos que buscar a Dios y al momento no esperarte. No te vaya a pasar lo que esas novias imprudentes que les faltaba aceite y quisieron pedir maneras. No, ve y compra. Y cuando fueron y compraron, cuando regresaron, el novio ya había venido. Que Dios encuentre tu vasija llena de aceite, llena de la presencia de Dios, llena de la unción de Dios. Por eso yo se lo digo de verdad. Cuando yo estaba y cuando yo sentía que estaba a punto de morir, yo decía, Señor, sé que Él es soberano. Y si tú me dices hasta aquí, hasta aquí. Pero aún no se cumplen las cosas que tú me prometiste. Y te pido un favor. Yo no quiero morir en una cama, en una enfermedad. Yo me quiero morir hasta el último día de mi vida sirviéndote. Yo no quiero estar en una cama postrado. Yo no, Señor. Y sabe, Dios tuvo misericordia y de ahí Él me empezó a levantar. Pero al final yo le decía, Señor, estoy preparado si tú dices que hasta aquí. ¿Cuántos de los que estamos hoy aquí o que nos están escuchando podrían decir hoy, aquí estoy, Señor? ¿Cómo está tu vasija hoy? ¿Cómo está tu tierra hoy? ¿Está lista? ¿Está preparada? Se quedó muy serio, hermano. ¿Qué tal si viene algo peor? ¿Qué tal si viene algo peor? ¿Cómo queremos que no en nuestra nación no venga lo que venga? Y lo que estamos viviendo hoy, sismos, incendios, huracanes, inundaciones, todo es una forma en la que Dios está llamando. Tal vez porque este país no ha estado orando por la nación de Israel. Tal vez porque este país en sus relaciones diplomáticas no ha querido reconocer el gobierno de Israel muchas cosas. Y entendamos que Israel es la niña de los ojos de Dios. Y que aunque esté el mal, pero eso no significa que no sea la nación escogida por Dios.
y que nuestra responsabilidad es orar por Israel, por la paz de Israel. Amén. Pero ¿qué pasa, amados? Juan capítulo 5, versículos 13 y 14. Juan capítulo 5, versículos 13 y 14. El contexto habla un poquito acerca de un hombre paralítico que en un día de reposo Jesús le dijo: levántate y anda, ¿verdad? Y toma tu camilla y vete. Entonces cuando lo ven los fariseos dicen: oye, ¿tú por qué andas cargando la camilla? Si es el día de reposo y no puedes cargar ni hacer nada. Y si es que el que me sanó me dijo que la cargara. ¿Y quién fue? Pues no sé. Porque Jesús, cuando hizo el milagro, se escondió. Pero veamos después. Dice: pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús sigilosamente se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. O sea, Dios, aquí vemos a Jesús haciendo un milagro en esta persona, pero le dijo claramente: vete y no peques más, no sea que te suceda algo peor. Mire, ¿sabe cuánta gente ha sido sanada por Dios? ¿Cuánta gente ha sido rescatada por Dios? Pero cuando la gente se resiste a buscar a Dios y se empeña en seguir practicando el pecado, le vienen cosas peores a su vida. Por eso aquí Jesús nos dice con claridad: no sea que suceda algo peor. O sea, ya te arrepentiste, ya estás buscando a Dios, ya no te separes, sigue adelante. No es fácil el caminar, porque hemos visto que este mundo va completamente en sentido opuesto a lo que Dios enseña. Pero no significa que tú te tengas que comportar igual que los demás. Amén. Dios le dio una advertencia a este joven o a esta persona que fue sanada, como a la mujer que fue sorprendida en acto de adulterio. Ya no hay nadie que te acuse, ahora vete y no peques más. O sea, ya no podemos seguir consintiendo ningún tipo de pecado. Este hombre lisiado, paralítico, él ya podía caminar. Sin lugar a duda era un milagro sorprendente para muchos. Pero repita conmigo: pero él necesitaba un milagro mayor. Vamos, repita conmigo: él necesitaba un milagro mayor. Lo que hizo Jesús: tus pecados te son perdonados. Por eso uno de los más grandes milagros que recibimos es la salvación, porque nuestros pecados han sido perdonados, han sido cubiertos. Cuando una persona verdaderamente se arrepiente y confiesa ese pecado, Dios no solo lo perdona, se olvida de él para siempre y no se vuelve a acordar más de él. Aunque muchos insistan en seguir recordando lo que hicieron mal, Dios ya no quiere que te recuerdes eso, porque ese pasado no te está dejando avanzar. Es un lastre en tu vida espiritual que tú quieres avanzar y no puedes avanzar. Te cuesta trabajo caminar porque sigues recordando que le fallaste a Dios. Vámonos, vamos hacia adelante, vamos. Levántate una vez más. Dice la palabra que el que el justo cayera 7 veces, la mano del Señor lo ha de levantar. Si nos hemos caído, levántate una vez más, porque el Señor está contigo. Tiene un propósito. Tienes un llamado especial por Dios. Pero tú necesitas creerlo. Porque a veces nos sentimos como Gedeón.
Cuando el ángel dice poderoso guerrero, ¿verdad? Empieza a voltear. ¿A quién le habla? A mí. Y el asunto es contigo. Pero es que yo, sí tú. Como Moisés, bueno, te pongo a Aarón. ¿Qué más necesitas? Ahí está la vara. Porque a veces ponemos pretextos para servirle a Dios. El tiempo, la distancia, el calor, el frío. Ahora resulta que hasta el 31 de octubre te detiene. Qué tremendo, ¿no? Ay, otra vez ya se quedó serio, hermano. ¿Qué van a decir nuestros hermanos que nos visitan? Así no son de serios, ¿eh? Este hombre necesitaba un milagro mayor. Y ese milagro tú y yo ya lo hemos recibido. El perdón de nuestros pecados. Sin lugar a dudas, él se encontraba muy gozoso por haber recibido ese milagro, esa sanidad que él necesitaba. Pero él tenía que apartarse de sus pecados. Él tenía que apartarse de todo eso que le hace daño. Por eso, mire, cuando Dios me rescató a mí, lo primero que Dios hizo, ya no te juntes con ese tipo de personas. Por lo menos ahorita no. ¿Por qué? Porque si yo regresaba con ellos, pues seguro me hubiera vuelto a emborrachar y ahí estuviera. Pero Dios me tuvo que sacar de ese grupo de personas con los que yo me reunía. Ya después que Dios me levantó, me restauró y sanó, me dijo, ahora sí ve y compárteles. ¿Y sabe qué me decían? Que ahora estaba más loco que antes. Y no dan crédito. En serio, no dan crédito. Hoy me ven llegar en un coche, en una camioneta a casa de mi madre, con mi familia, vestido completamente de una manera diferente a como vestía yo antes. Y recuerdo que uno hasta se quitó las gafas y dice, ¿eres tú? Sí, soy yo. Y Dios puede hacer lo mismo contigo si tú quieres. Porque muchos no pueden dar crédito, pero hasta que no lo ven. Pero tienes que dejar que Dios trabaje en tu tierra. Yo dejé que Dios trabajara en mi tierra. Y le voy a ser franco, hubo muchas cosas que me dolieron, pero era necesario dejarlas. Incluso yo aquí le prediqué, tienes que aprender a amar de lejos. Aunque sea familia tuya, que la ames, sea familia de carne, a veces no es bueno estar ahí tanto tiempo. No es sano. Yo amo a mis hermanos de carne, pero de repente, entre más lejitos mejor. De repente voy, me reúno, como con ellos, pero hasta ahí y nos vemos. Que Dios los bendiga. Sí. Porque tienes que aprender a amar a gente de lejos. No me ve así, pues yo qué culpa tengo. El don más grande que uno puede recibir de Dios, repita conmigo, es el perdón de los pecados. Es la salvación. El regalo más hermoso y más preciado que mucha gente menosprecia, que mucha gente echa en poco. Mire, ¿sabe cuánta gente yo he visto y que Dios nos ha usado para que sanen de una enfermedad de esas raras que hay? Y sabe que es más triste darnos cuenta que hoy se alejan de Dios y que les han llegado otro tipo de enfermedades. Ni hablar. Y el punto sería, ¿no hemos pecado ya bastante? ¿No creen que hoy el mundo ha llegado a un límite ya? Vean la misma naturaleza ya, o sea, mira hermano, en la mañana hacía un buen de frío, ahorita es un calor que no se aguanta, al ratito viento y a lo mejor hasta lluvia. En diciembre, yo cuando era joven no recuerdo que lloviera en diciembre. ¿O usted sí? Yo no recuerdo.
O sea, como que las épocas estaban bien marcaditas, ¿no? Hoy ya no. Hoy en un día tienes las 4 estaciones del año, en un solo día. Y por eso primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3 dice esto. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3 dice, porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, en lujurias, en borracheras, en orgías, en embriagueces y abominaciones, abominables idolatrias. Mire, ¿cuántas veces Dios nos rescató de todo eso? ¿No ha sido suficiente? ¿No cree que ya es suficiente? ¿No cree que es tiempo de que ya usted se comprometa con Dios y que deje ya ese tipo de conductas, ese tipo de actitudes? ¿No cree? ¿No cree que es tiempo que verdaderamente nos pongamos las sandalias del Evangelio y salgamos a predicar? Porque mire, podemos hablar de la armadura de Dios y muchos se la sabrán de memoria, pero la pregunta es, ¿sabes en qué momento no te pones las sandalias? ¿Hace cuánto que no le compartes a alguien de Cristo? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto que dejaste de usar ese calzado? Entonces no tenemos bien puesta la armadura. A veces dudamos hasta de nuestra salvación. Entonces, ¿dónde está el yelmo que cubre nuestra cabeza, nuestros pensamientos? Entonces, si nos damos cuenta, ya hemos hecho muchas cosas que no le agradan a Dios. Yo creo que es tiempo de que en realidad dejes que Dios trabaje en tu tierra, que Dios empiece a trabajar en tu corazón. Pero créeme, Él no lo va a hacer si tú no lo permites. Si tú no quieres, Dios no te va a obligar, jamás. Él es un caballero. Pero si tú hoy le dices, Señor, trabaja en mi tierra, yo necesito cambiar, yo necesito dar un mejor testimonio del que doy. No sé usted, pero yo todos los días le digo, Señor, permíteme este día dar un mejor testimonio del que di ayer. Señor, si yo ayer oré, hoy quiero orar un poco más. Si ayer yo escudriñé tu palabra, hoy quiero escudriñarla un poco más. Y usted se dará cuenta que jamás será suficiente el tiempo que tenemos. Pero cuando menos cuenta te des, tú estarás más introducido en las cosas de Dios, más que en las del mundo. Pero muchos todavía anhelan las cosas del mundo. Muchos anhelan todavía las festividades que hay en el mundo. Cuando una persona cambia su vida radicalmente, habla de una conversión y sabe, dígale que tiene a un lado, no te preocupes si sufres menosprecios de parte de la gente que te rodeaba. ¿Sabe? Aún de la misma iglesia. Cuando tú decides comprometerte y alguien que no está bien comprometido, ay, ya va a estar igual que ellos. Te empiezan a menospreciar. Echan en poco, no valoran tu trabajo, no valoran tu esfuerzo. Y eso golpea nuestra alma, golpea nuestro corazón. Y tal vez empieza a menguar nuestra fe, pero no para bien, sino para mal. Puede ser rechazado. Tal vez hoy muchos te rechazan porque tú niegas participar de ciertas cosas, aún en las mismas escuelas. Y conéctese y póngase su disfraz de brujita o de chamuquito, porque eso se hace en muchas escuelas, por lo menos las que están en línea.
Pero cuando tú te levantas y le dices, no estoy de acuerdo, maestra, nosotros no participamos de esto, porque nosotros creemos en un Dios vivo, y que es un Dios de vivos, no de muertos. Y Cristo venció a la muerte. Y si tiene tiempo le explico más. No, está bien que no participe su hija. Ah, ok. Entonces no insistan. ¿Y qué tiene que ver eso con el Día de Muertos? Nada. Si todavía se lo enseñaran como parte cultural del país, bueno, es otra cosa. Que en México se hacía, y se siga por cultura, está bien, pero no para que lo practiques. ¿Qué tiene que ver que lleves dulces con Día de Muertos? ¿Qué tiene que ver que te disfraces con Día de Muertos? Nada. Es una mezcla del Halloween con Día de Muertos. Pero al final de todo, 300 años antes de que Cristo viniera, los